Creyó que la había matado. La cubrió con paja seca y fingió que nada había pasado. Pero 3 noches después, cuando el viento del desierto volvió a soplar, algo se movió bajo el heno. Y lo que salió de ahí ya no era una niña. Burbuja de diálogo antes de seguir. Suscríbete y cuéntame desde dónde estás viendo este video. Porque lo que vas a escuchar ahora ocurrió de verdad. Y aún deja marcas en las ruinas de Zacatecas. Cámara de video, ahora volvamos a 1883. La hacienda Santa Gertrudis despertaba al amanecer. Y nadie imaginaba que ese día el infierno iba a abrirse dentro de sus muros. En las tierras áridas que rodean Zacatecas, la hacienda Santa Gertrudis se alzaba como un monumento al poder absoluto. Corría el año de 1883, una época donde las ciudades mexicanas comenzaban a modernizarse bajo el gobierno de Porfirio Díaz, pero el interior del país permanecía anclado en estructuras que parecían arrancadas del periodo colonial. Don Abundio Mercado, de 46 años, controlaba miles de hectáreas con mano de hierro. Su figura corpulenta, bigote espeso y botas de cuero importado representaban una autoridad que no admitía cuestionamientos. La casa grande de adobe y teja dominaba el paisaje, 2 pisos, patio central con fuente de cantera, balcones de hierro forjado. Un símbolo tangible de quien mandaba en esas tierras. Su familia parecía perfecta para la sociedad de Zacatecas. Doña Eulalia, su esposa de 42 años, administraba la casa con eficiencia silenciosa. 4 hijos completaban el cuadro, 3 varones adolescentes y una niña de 8 años llamada Carmela. Cada domingo ocupaban el banco delantero de la iglesia. Ofrecían cenas elegantes para autoridades locales. Donaban generosamente a festividades religiosas. Pero las fachadas siempre ocultan grietas. Doña Eulalia llevaba vestidos de manga larga incluso en los días más calurosos del verano zacatecano. Sus manos temblaban ligeramente cuando don Abundio alzaba la voz. Había aprendido, a lo largo de más de 20 años de matrimonio, que cuestionar a su esposo resultaba en consecuencias dolorosas. Hematomas en lugares que la ropa cubría. Marcas que desaparecían en una semana o 2. La hacienda funcionaba con peones acasillados, trabajadores atrapados por deudas que se heredaban como maldiciones generacionales. Don Abundio había recibido esta práctica de su padre, quien la había heredado del suyo. Para él, era el orden natural. Los trabajadores debían dinero, él les proporcionaba trabajo. Que fuera matemáticamente imposible saldar las deudas nunca le pareció un problema. Entre estas familias atrapadas en servidumbre estaba la de Gumersindo Ávila. A sus 40 años parecía de 60, la espalda permanentemente encorvada por años de trabajo en los campos, las manos deformadas por callos y cicatrices de herramientas y espinas de maguey. Su esposa había muerto 5 años atrás durante un parto que también se llevó al bebé. La deuda por ese préstamo no pagado, sumada a las anteriores, formaba una cantidad que excedía lo que ganaría en toda una vida. Le quedaron 4 hijos. 2 varones que ya trabajaban en los campos. Una niña de 6 años. Y Lupita, la mayor, quien en 1883 tenía 15 años. Lupita había heredado los rasgos de su madre, rostro ovalado, ojos almendrados, pómulos altos que hablaban de ancestros indígenas. Su cuerpo delgado rozaba la fragilidad. El cabello negro, largo hasta la cintura, nunca había conocido nada más sofisticado que un peine de madera. Trabajaba en la casa grande desde los 12 años, primero en la cocina, después en la lavandería. Durante el último año, algo había cambiado. Don Abundio la miraba de cierta manera cuando servía agua durante las comidas, cuando cruzaba el patio cargando cestos de ropa. No era la mirada distante e indiferente con que miraba a otros trabajadores. Era algo diferente. Algo que hacía que el estómago de Lupita se retorciera con un miedo instintivo. Las otras trabajadoras reconocían esa mirada. Algunas de esas muchachas habían desaparecido eventualmente, enviadas a trabajar a otras propiedades de la familia Mercado, se decía. O huido durante la noche. Nadie tenía certeza. El miedo pairaba sobre la hacienda como una presencia física. La primera semana de marzo trajo el cambio. Don Abundio convocó a Lupita y le informó que tendría una nueva responsabilidad: alimentar a los caballos en el establo al final de cada tarde, después de que los otros trabajadores regresaran a sus alojamientos. Era extraño. Había estableros cuyo único trabajo era cuidar a los animales. Pero nadie cuestionaba las decisiones de don Abundio.
El establo era una construcción larga y robusta ubicada a 50 metros de la casa grande. Vigas gruesas de madera, paredes de adobe, techo alto de 2 aguas con tejas. Espacio para 12 caballos, cada uno en su compartimento. El suelo de tierra apisonada cubierto con paja fresca. En un extremo, una plataforma elevada almacenaba pacas de heno, sacos de avena, equipo de montar. Herramientas colgaban de las paredes, horquillas, palas, cuchillos para cortar cuerdas, varas de hierro para marcar ganado. El lugar tenía ese olor particular de los establos: cuero, estiércol de caballo, sudor animal, paja seca, el aroma dulzón del heno almacenado. Durante la primera semana, Lupita cumplió su tarea sin incidentes. Llenaba cubos con agua del pozo, los vertía en los bebederos, daba avena a los caballos, verificaba el heno. Los animales la conocían y se comportaban tranquilos. Pero don Abundio siempre estaba cerca. Inspeccionaba arreos, revisaba herraduras, examinaba monturas. Y siempre observaba a Lupita mientras trabajaba. Sus ojos la seguían cuando se agachaba para llenar cubos, cuando estiraba los brazos para colgar arneses, cuando se inclinaba sobre los bebederos. La tensión crecía cada día. Lupita comenzó a tener problemas para dormir. Su estómago estaba constantemente revuelto. Pesadillas la despertaban en la madrugada, sueños donde corría pero sus piernas no se movían, donde gritaba pero no salía sonido. La segunda semana, don Abundio se acercaba más. Ya no solo observaba. Entraba al establo mientras ella trabajaba, se paraba cerca, hacía comentarios sobre cómo estaba creciendo, que ya no era una niña. Una vez tocó su brazo al pasar, dejando la mano ahí un momento demasiado largo. Lupita aprendió a moverse rápidamente, a mantener objetos entre ella y don Abundio, un bebedero, una puerta de compartimento, una pila de heno. Terminaba lo más rápido posible y huía hacia la casa, sintiendo los ojos de él en su espalda. Las otras trabajadoras intentaron intervenir sutilmente, ofreciéndose para acompañar a Lupita o turnarse en la tarea. Don Abundio rechazó todo con firmeza. Lupita debía alimentar a los caballos, y nadie más. El 15º día de marzo llegó con un cielo despejado, de ese azul intenso característico del altiplano. El sol descendía lentamente, tiñendo las nubes de naranja y rojo. El calor aún persistía, aunque el frío nocturno ya se insinuaba en las sombras alargadas. Lupita caminó hacia el establo con pasos lentos. Sus manos temblaban mientras cargaba los cubos vacíos. Había un nudo apretado en su estómago, una sensación de presentimiento que no podía nombrar pero que conocía en lo más profundo de su ser. El establo estaba en silencio. Los caballos la recibieron con relinchos suaves. Comenzó su rutina: llenar los cubos en el pozo, cargar el agua pesada, verterla en los bebederos. El agua salpicaba, mojando el frente de su vestido. Las botas. Ese sonido inconfundible de las botas de cuero de don Abundio sobre las tablas de madera. Pasos pesados, deliberados, sin prisa. Lupita se congeló, el cubo en sus manos, el agua derramándose por los bordes. Se obligó a voltear. Don Abundio estaba en la entrada, su figura recortada contra la luz del atardecer. Entró lentamente y cerró la gran puerta del establo. El sonido del pestillo cayendo resonó como un disparo. Con esa acción simple, Lupita supo, con la certeza terrible de un animal que ve al depredador emerger, supo exactamente lo que estaba a punto de suceder. Don Abundio caminó hacia ella. Lupita retrocedió, pero el bebedero bloqueaba su camino. Los caballos, sintiendo la tensión, comenzaron a moverse inquietos, sacudiendo las cabezas, pisoteando nerviosamente. Cuando don Abundio agarró su brazo, los dedos se cerraron como un grillete. El hueso crujió bajo la presión. Moretones en forma de dedos aparecerían en minutos, marcas negras y moradas que durarían semanas. Lupita gritó. Un grito agudo que llenó el establo y salió por las rendijas. Los caballos relincharon alarmados, golpeando las puertas de sus compartimentos. El puño de don Abundio se estrelló contra su rostro. El mundo explotó en dolor y luces blancas. Algo se rompió en su nariz con un chasquido húmedo. La sangre brotó inmediatamente, caliente y espesa, llenando su boca con sabor a cobre, goteando sobre su barbilla y vestido. Cayó hacia atrás. Don Abundio la agarró por el cabello y la levantó a la fuerza. El cuero cabelludo parecía arrancarse. Trató de agarrar sus manos para aliviar la presión,
pero él simplemente tiró más fuerte, arrastrándola por el establo. La arrojó contra la pared de madera. La cabeza golpeó con un sonido sordo y terrible. Todo se volvió negro por un momento. Cuando la visión regresó, borrosa y llena de manchas, estaba en el suelo. El lado izquierdo de su cara palpitaba. Podía sentir la hinchazón comenzando, su ojo izquierdo cerrándose. Don Abundio se cernía sobre ella. Lupita intentó arrastrarse lejos, sus manos escarbando en la paja sucia, sus piernas buscando tracción. Él la pateó, una patada brutal a las costillas que levantó su cuerpo del suelo. El aire salió de sus pulmones en un jadeo doloroso. Otra patada. Otra más. El chasquido de las costillas rompiéndose, un sonido como ramas secas quebrándose, seguido de un dolor tan agudo que gritó de nuevo. Pero este grito fue débil, sin aire. Su pecho no se expandía correctamente. Don Abundio la arrastró hacia el área del heno. Grandes pilas de paja dorada formaban montículos suaves. La arrojó sobre la paja y se dejó caer sobre ella con todo su peso. El aire que quedaba salió en un gemido. El peso sobre su pecho roto era insoportable. Lupita intentó luchar. Sus manos arañaron el rostro de Don Abundio, las uñas dejando 3 líneas rojas en su mejilla. Él agarró sus muñecas y las inmovilizó contra el suelo. Intentó morder, pero él movió la cabeza justo a tiempo. Intentó gritar, pero él presionó su antebrazo contra su garganta, cortando el sonido y el aire. Los ojos de Lupita se abrieron enormes mientras luchaba por respirar. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes. Don Abundio aflojó la presión justo lo suficiente para que aspirara aire, después presionó de nuevo. La controlaba completamente, haciéndole saber quién decidía si vivía o moría. Con su otra mano, rasgó el vestido de Lupita. El algodón viejo cedió fácilmente. Ella intentó cerrar las piernas, pero Don Abundio usó su peso para separarlas por la fuerza. El dolor en las costillas rotas era tan intenso que sintió que perdería la conciencia. Lo que sucedió después fue una eternidad comprimida en minutos. Una destrucción sistemática que no solo dañaba el cuerpo sino algo mucho más profundo. Los caballos relinchaban nerviosos. La paja se empapaba de sangre. El mundo se reducía a dolor y terror. Cuando terminó, Don Abundio se levantó y ajustó su ropa con movimientos calmados. Lupita se quedó inmóvil en la paja ensangrentada. Sus ojos estaban abiertos pero no veían. Su mente se había retirado a algún lugar donde el dolor no alcanzaba completamente. Don Abundio la miró desde arriba. Demasiada sangre. Frunció el ceño. Se arrodilló y tocó su cuello, buscando el pulso. Estaba ahí, pero débil, errático. La respiración era superficial, apenas visible. Esperó. 5 minutos. 10. La respiración se volvió más débil. El pulso casi desapareció. La piel adquirió un tono ceniciento. Los labios se pusieron azules. Los ojos, aunque abiertos, ya no parpadeaban. Verificó de nuevo. Nada. Ninguna respiración perceptible. Ningún pulso que pudiera encontrar. El cuerpo completamente inmóvil, comenzando a enfriarse. Un problema, pero manejable. Los trabajadores desaparecían todo el tiempo. Una más no generaría demasiadas preguntas, especialmente si él mismo iniciaba la historia de que había huido. Comenzó a tirar paja sobre el cuerpo, cubriendo metódicamente cada parte visible. Juntó más heno de las pilas circundantes, amontonándolo hasta que no quedaba rastro. Solo otro montón de heno, indistinguible de los demás. Después se ocupó de sí mismo. Encontró un trapo viejo y se limpió meticulosamente. Los arañazos en su mejilla necesitarían explicación. Podía decir que una rama lo había golpeado mientras cabalgaba. Salió al atardecer, cerrando cuidadosamente. El sol se había puesto completamente, dejando solo un resplandor rojo en el horizonte. El aire se había enfriado considerablemente. Caminó de regreso a la casa grande con pasos tranquilos. En la cocina, las trabajadoras preparaban la cena. Algunas levantaron la vista, buscando instintivamente a Lupita. Pero Don Abundio venía solo. Subió a sus habitaciones, se cambió completamente, se lavó, se peinó el cabello y bigote. Cuando bajó para la cena, nada en su apariencia sugería que algo fuera del ordinario había sucedido. La familia se reunió en el comedor.
Doña Eulalia en un extremo de la mesa, don Abundio en el otro. Los niños conversaban sobre una carrera de caballos. La pequeña Carmela jugaba distraídamente con su comida. Las criadas servían con movimientos silenciosos. Don Abundio comió con apetito robusto, limpiando su plato, aceptando una segunda porción, bebiendo 2 copas de vino. Participó en la conversación, hizo comentarios sobre la hacienda. Doña Eulalia notó los arañazos pero no dijo nada. Después de cenar, se retiró a su estudio con brandy y revisó libros de cuentas antes de irse a dormir. Durmió profundamente, sin sueños perturbadores, sin remordimientos. Pero en el establo, bajo las capas de heno, algo estaba sucediendo. Lupita no estaba muerta. Su cuerpo había entrado en shock tan profundo que todas las funciones se redujeron al mínimo absoluto. El pulso tan débil que era imperceptible. La respiración tan superficial que apenas movía el pecho. Parecía muerte, pero era un limbo entre la vida y la muerte, el último refugio desesperado de un organismo que se negaba a rendirse. Las horas pasaron. La noche del desierto envolvió la hacienda en frío. La temperatura descendió casi hasta congelarse. En el establo, los caballos dormitaban. Las vigas crujían con la contracción del frío. Pequeños roedores correteaban buscando granos. En algún momento de la madrugada, el cuerpo de Lupita reaccionó. Quizás fue el frío penetrante. Quizás la voluntad obstinada de vivir. Los pulmones se expandieron un poco más. El corazón latió más fuerte. Los dedos se movieron, escarbando en la paja. Con ese primer movimiento vino la conciencia, y con ella, el dolor. Fue como ser golpeada por un rayo. Cada nervio gritó simultáneamente. Las costillas rotas enviaban puñaladas con cada respiración. El rostro palpitaba. El área entre sus piernas ardía. Pero más allá del dolor físico, había algo peor, la memoria regresando en oleadas terribles. Intentó gritar pero solo salió un gemido ahogado. Estaba enterrada bajo heno, el peso presionando. Entró en pánico, empujando hacia arriba, tratando de liberarse. Cada movimiento era tortura, pero el terror era más fuerte. Su mano atravesó la superficie. Aire fresco tocó su piel. Empujó más, moviendo paja, emergiendo como alguien saliendo de una tumba. Cuando su cabeza quedó libre, aspiró grandes bocanadas de aire, cada inhalación un cuchillo en su pecho. Se quedó ahí, medio enterrada, temblando incontrolablemente. No era solo el frío. Era el shock, el trauma, el horror. Su mente parecía fragmentada, incapaz de procesar completamente lo sucedido. Pero lentamente, algo comenzó a solidificarse. Una claridad fría y dura como hielo. Don Abundio la había violado. La había golpeado hasta casi matarla. La había dejado para que muriera. Y si no hacía algo, regresaría para deshacerse del cuerpo. Algo se rompió en la mente de Lupita, y algo más tomó su lugar. Ya no era la muchacha asustada. Esa persona había muerto. Lo que emergió era algo diferente, forjado en dolor y desesperación y una rabia que quemaba más caliente que cualquier fiebre. Si iba a morir, y las probabilidades eran que moriría, entonces don Abundio moriría también. Esta certeza se asentó con la solidez de una roca. Pero primero necesitaba sobrevivir. Necesitaba recuperarse lo suficiente. Y necesitaba un lugar donde esconderse, porque don Abundio podría regresar en cualquier momento. Con movimientos dolorosamente lentos, se arrastró completamente fuera del heno. Cada centímetro era una batalla. Las costillas rotas hacían cada respiración agonía. El ojo izquierdo estaba cerrado por hinchazón. Sangre seca cubría su rostro y vestido desgarrado. Pero continuó, arrastrándose sobre el suelo de tierra. Los caballos la notaron, levantando sus cabezas, observándola. Uno relinchó suavemente, un sonido casi de preocupación. Lupita había cuidado bien de estos animales, y ellos la reconocían. Necesitaba agua desesperadamente. Recordó que detrás del establo había un barril que recogía agua de lluvia. Usando las paredes para apoyarse, logró ponerse de pie, tambaleándose, mareada por el dolor. Cada paso era una victoria contra su cuerpo que le gritaba que se detuviera. Pero continuó. Salió por una puerta lateral. El aire nocturno era helado, cortando a través de su vestido rasgado. El cielo estaba repleto de estrellas brillantes.
La luna era solo una delgada media luna. El barril estaba donde lo recordaba. Se acercó, agarró el borde, y metió la cabeza directamente en el agua fría. Bebió con tragos desesperados, el agua mezclándose con sangre seca. Bebió hasta que su estómago protestó, después bebió más. Cuando levantó la cabeza, goteando, se sentía un poco más alerta. El agua fría había chocado su sistema de vuelta a algo parecido a la funcionalidad. No podía regresar a su casa. Su padre no podría protegerla. No podía huir, estaba demasiado herida. Y no quería huir. No todavía. Recordó algo. Cuando era pequeña, había jugado alrededor de la hacienda con otros niños. Habían descubierto un lugar secreto debajo del establo, un espacio oculto donde se escondían durante sus juegos. Un viejo sótano de almacenamiento construido originalmente con el establo pero cerrado años atrás. La entrada estaba oculta bajo tablas sueltas en una esquina, bloqueada por equipos y herramientas viejas que ya no se usaban. Nadie había pensado en ese espacio en años. Regresó al interior, moviéndose entre sombras. Encontró la esquina, comenzó a mover objetos, sillas de montar rotas, arneses viejos, herramientas oxidadas. Reveló el suelo de tierra debajo. Ahí estaban las tablas de madera cubriendo la entrada. Estaban podridas por edad y humedad, sueltas. Las levantó una por una, revelando un agujero oscuro. Una escalera de madera descendía, o los restos de una. Algunos escalones faltaban, otros estaban podridos. No tenía opción. Con cuidado doloroso, comenzó a descender. Se agarraba del borde, bajando un pie para encontrar un escalón sólido, probándolo antes de poner su peso. A mitad de camino, uno cedió. Cayó los últimos metros, aterrizando fuertemente sobre tierra dura. El impacto envió oleadas de agonía a través de sus costillas. Se quedó acurrucada en oscuridad completa, respirando en jadeos cortos, esperando a que el peor del dolor pasara. Lágrimas corrían por su rostro hinchado. Cuando pudo moverse, exploró por tacto. El sótano era pequeño, quizás 3 metros por 3 metros, con techo tan bajo que no podía ponerse de pie. El aire olía a tierra mojada, a moho, a podredumbre. Pero estaba oculto. Nadie sabría que estaba ahí. Sus manos encontraron objetos, cajas viejas, telas podridas que se deshacían al tocarlas, herramientas cubiertas de óxido. Y algo más, el sonido de agua goteando. Siguió el sonido hasta encontrar una grieta en la pared de piedra, donde el agua se filtraba, acumulándose en charcos en el suelo. No era agua limpia. Estaba fría, sabía a tierra y minerales. Pero era agua, y Lupita la bebió, agachándose para sorber directamente como un animal. Encontró un rincón ligeramente menos húmedo y se acurrucó ahí, jalando telas viejas sobre sí misma. Y ahí, en oscuridad completa, se permitió llorar. Lloró por lo que le habían hecho. Lloró por la inocencia arrancada. Lloró hasta que no quedaron lágrimas, hasta que solo quedaron secos sollozos que sacudían su cuerpo roto. Pero cuando las lágrimas se detuvieron, lo que quedó no fue desesperación. Fue determinación. Una resolución fría y dura que se fortalecía con cada hora. Don Abundio pagaría. No con justicia oficial. Lupita sabía que el sistema nunca la protegería. Pagaría de una manera mucho más definitiva. Mientras yacía en la oscuridad, comenzó a planear. Conocía la rutina de Don Abundio. Todos los días venía al establo temprano en la mañana, antes de que los trabajadores comenzaran. Era un ritual personal. Revisaba sus caballos favoritos, les hablaba, verificaba que estuvieran bien cuidados. Era uno de los pocos momentos en que estaba completamente solo, sin familia, sin trabajadores, sin testigos. Ese sería el momento. Solo necesitaba recuperarse lo suficiente para ejecutar su plan. Para eso, necesitaba tiempo. El primer día fue el peor. La fiebre llegó con la mañana, su cuerpo reaccionando a los múltiples traumas. Su temperatura subió peligrosamente, haciéndola temblar violentamente aunque sudaba. Deliraba, viendo cosas en la oscuridad, su madre muerta viniendo a buscarla, ángeles y demonios, escenas de su infancia mezcladas con pesadillas. Pero incluso en medio del delirio, bebía agua cuando podía. Algún instinto profundo de supervivencia la mantenía moviéndose justo lo suficiente para hidratarse. Arriba, en el mundo de luz, la ausencia de Lupita fue notada. Don Abundio anunció durante el desayuno,
con tono casual, que la muchacha había huido durante la noche. Era algo que sucedía ocasionalmente. Los jóvenes trabajadores a veces se asustaban o se cansaban y simplemente se marchaban. Doña Eulalia no dijo nada, pero sus labios se apretaron en una línea delgada. Los niños no prestaron atención. En los jacales de trabajadores, la noticia fue recibida con miradas pesadas y silencios significativos. Gumersindo vino a la casa esa tarde para preguntar por su hija. Don Abundio le repitió que había huido, agregando una amenaza apenas velada. Si continuaba haciendo preguntas, su deuda se incrementaría y toda su familia podría encontrarse fuera de la hacienda. Gumersindo retrocedió, sabiendo que no tenía poder. Regresó a su jacal y lloró por primera vez desde la muerte de su esposa. Las otras trabajadoras murmuraban entre ellas. Todas habían visto cómo don Abundio miraba a Lupita. Todas sabían lo que probablemente había sucedido. Pero nadie se atrevía a decir nada en voz alta. Algunas rezaron por Lupita, encendiendo velas, asumiendo que estaba muerta. El segundo día, la fiebre de Lupita alcanzó su punto máximo. Su cuerpo ardía, pero temblaba con escalofríos violentos. Entraba y salía de conciencia, atrapada en un mundo intermedio donde nada parecía real. Veía a su madre sonriéndole, diciéndole que pronto estarían juntas. Veía santos descendiendo con alas brillantes. Veía también demonios con caras parecidas a don Abundio. Pero su cuerpo, forjado por años de trabajo duro y privaciones, se negaba a rendirse. El corazón seguía latiendo. Los pulmones seguían respirando. Las heridas comenzaban el proceso de curación. Para la tarde del segundo día, la fiebre comenzó a ceder. Lupita despertó a algo parecido a lucidez completa por primera vez. El dolor seguía ahí, pero era más manejable, un dolor sordo constante en lugar de oleadas agudas. Tenía hambre, un hambre feroz. Exploró el sótano más exhaustivamente, buscando algo comestible. Encontró cajas con lo que alguna vez fueron provisiones, pero todo estaba arruinado, granos convertidos en polvo mohoso, telas podridas, objetos irreconocibles. Pero en una esquina encontró algo útil, una pequeña caja de metal. Dentro había herramientas, un cuchillo de caza con la hoja oxidada pero aún afilada, una piedra de afilar, algunos clavos, un trozo de pedernal. Sacó el cuchillo, sintiendo el peso en su mano. Era un arma. No era mucho, pero era algo. El tercer día amaneció con Lupita sintiéndose considerablemente mejor. La fiebre había desaparecido. Las heridas, aunque dolorosas, habían comenzado a cerrarse. El ojo hinchado ahora podía abrirse un poco. Las costillas rotas seguirían doliendo por semanas, pero había aprendido a respirar de manera que minimizara el dolor. Pasó horas afilando el cuchillo oxidado contra la piedra, el sonido rasposo llenando el sótano. Practicó sostenerlo, encontrando el agarre que funcionaba mejor. Visualizó cada paso de lo que haría. Exploró cómo salir del sótano. Descubrió que aunque no podía subir por los escalones podridos sin hacer ruido, podía usar las paredes de piedra, que tenían grietas y protuberancias suficientes. Practicó varias veces, ignorando el dolor, hasta que pudo salir en silencio. Esa noche, cuando la hacienda dormía, emergió brevemente. Se movió como un fantasma por el establo, familiarizándose. Los caballos la reconocieron y permanecieron tranquilos. Encontró una posición perfecta, detrás de una pila de heno, desde donde podría ver la entrada pero permanecería oculta. Memorizó exactamente dónde estaba, contó los pasos desde el sótano. También encontró una barra de hierro pesada usada para marcar ganado, olvidada en un rincón. Era contundente, efectiva. Decidió usarla primero para incapacitar, después el cuchillo para terminar. Regresó al sótano antes del amanecer y esperó. Sabía que tenía que ser paciente. Don Abundio vendría. Era solo cuestión de esperar el momento correcto. El cuarto día fue el día de la ejecución. Lupita despertó antes del amanecer, su cuerpo tenso con anticipación. No sentía miedo. Era extraño, parecía que ya no le quedaba capacidad para más miedo. En su lugar, había solo una calma fría, una determinación de hielo. Se arrastró fuera del sótano mientras aún estaba oscuro. Tomó posición detrás de la pila de heno, la barra de hierro en una mano, el cuchillo metido en su vestido. Y esperó. La hacienda comenzó a despertar. Gallos cantando, perros ladrando, murmullo de voces.
El cielo se aclaró gradualmente, pasando de negro a gris a azul pálido. Y entonces, las botas. Esas botas inconfundibles caminando por el camino de tierra hacia el establo. Pasos seguros, sin prisa, el caminar de un hombre sin razón para temer nada. La puerta del establo se abrió. Don Abundio entró, cerrándola detrás de él como siempre hacía. Llevaba su ropa habitual, pantalones de montar, camisa de lino, chaleco. Silbaba una melodía despreocupada mientras caminaba hacia los compartimentos, dirigiéndose al de su garañón favorito, un animal negro magnífico que relinchó en saludo. Don Abundio no pensaba en Lupita en absoluto. Había descartado ese asunto de su mente. Era historia pasada, un problema resuelto. Había regresado al establo varias veces en los días posteriores, verificando que el cuerpo seguía bien oculto bajo el heno, planeando deshacerse de él durante el fin de semana. Pero no había prisa. Todo estaba bajo control. Abrió la puerta del compartimento del garañón, entró, comenzó a revisar las patas del animal, verificando las herraduras. El caballo era grande y requería su completa atención. Estaba concentrado en la tarea, vulnerable, sin defensa. Lupita se movió. 3 pasos rápidos y silenciosos sobre la paja. Don Abundio comenzó a volverse, algún instinto alertándolo, pero era demasiado tarde. La barra de hierro se estrelló contra su rodilla con toda la fuerza que Lupita pudo reunir. El sonido del hueso quebrándose fue como un disparo. Don Abundio gritó, un grito agudo de dolor y sorpresa, y cayó pesadamente, su pierna cediendo. El garañón relinchó alarmado, retrocediendo hacia la esquina, sus ojos mostrando blanco. Los otros caballos reaccionaron, comenzando a agitarse en sus compartimentos. Don Abundio intentó ponerse de pie, pero su rodilla destrozada no soportaba peso. Se volteó, tratando de ver quién lo había atacado, y sus ojos se encontraron con los de Lupita. Por un momento no la reconoció. El rostro tan hinchado y desfigurado, tan marcado por moretones amarillos y negros, que su cerebro no podía hacer la conexión. Pero entonces vio algo en los ojos, esos ojos que lo miraban con un odio tan puro e intenso, y entendió. La incredulidad cruzó su rostro. Había estado muerta. Había verificado. ¿Cómo era posible? Lupita golpeó de nuevo, dirigiendo la barra hacia su hombro. Don Abundio levantó el brazo instintivamente. El hierro impactó su antebrazo con un crujido enfermizo. Otro hueso roto. Otro grito. Don Abundio cayó de espaldas, levantando sus manos, una colgando en ángulo antinatural, en un gesto que podría haber sido súplica o defensa. Su boca se movió, tratando de formar palabras. El tercer golpe cayó sobre el lado de su cabeza. Don Abundio se desplomó, aturdido, sangre comenzando a fluir de su sien. Sus ojos rodaron, sus movimientos se volvieron descoordinados. Lupita soltó la barra y sacó el cuchillo. Se arrodilló junto a Don Abundio, mirando hacia abajo al hombre que había destruido su vida, que la había violado, que la había golpeado hasta casi matarla, que la había descartado como basura. En ese momento, con el cuchillo en su mano y el hombre indefenso bajo ella, Lupita sintió algo extraño. No era satisfacción. No era alegría. Era más bien una sensación de necesidad. Como si esto fuera algo que simplemente tenía que hacerse, como respirar. Una tarea que debía completarse. Durante varios segundos, solo lo miró. Vio miedo en sus ojos, real y genuino. Vio reconocimiento de lo que estaba a punto de suceder. Vio, quizás por primera vez en su vida, que Don Abundio entendía que había consecuencias, que había subestimado completamente a alguien que no era tan poderoso como había creído. Después, Lupita trabajó. No fue rápido ni limpio. El cuchillo estaba oxidado y no era tan afilado como debería ser. Tuvo que presionar la hoja contra la garganta de Don Abundio mientras él se retorcía débilmente. La sangre brotó, caliente y abundante, empapando sus manos, su vestido, la paja debajo. Don Abundio hizo sonidos terribles, gorgoteos húmedos mientras la sangre llenaba su tráquea, jadeos desesperados por aire que no podía alcanzar. Sus manos agarraron débilmente las muñecas de Lupita, tratando de apartar el cuchillo, pero no tenía fuerza. Tomó tiempo. Más tiempo del que Lupita había anticipado. Pero finalmente, los movimientos se hicieron más débiles, después cesaron. Sus ojos, que habían estado muy abiertos con terror, se volvieron vidriosos y vacíos. Su cuerpo se aflojó completamente,
convirtiéndose en peso muerto. Lupita se quedó arrodillada junto al cuerpo por largo rato, el cuchillo en su mano, su respiración viniendo en jadeos. La realidad de lo que había hecho comenzó a penetrar la determinación fría. Había matado a un hombre. No importaba que ese hombre la hubiera violado y casi asesinado. Había tomado una vida humana. Se miró las manos, cubiertas de sangre hasta los codos. Miró el cuerpo a sus pies, la garganta abierta, los ojos sin vida. Miró la paja empapada de rojo. Y sintió nada. Ni arrepentimiento, ni satisfacción, ni horror. Solo un vacío profundo donde las emociones deberían estar. Era como si la parte de ella capaz de sentir cosas normales había sido quemada 4 días atrás, y lo que quedaba era solo esta cosa hueca que respiraba y se movía pero que ya no era realmente Lupita. Se puso de pie lentamente, cada movimiento enviando punzadas a través de sus costillas. El garañón todavía estaba presionado contra la esquina, temblando. Los otros caballos habían dejado de hacer ruido, como si sintieran que algo definitivo había ocurrido. Lupita miró hacia la puerta. Podría intentar huir. Pero ¿qué sentido tenía? Estaba herida, débil, sin provisiones. No llegaría lejos. Y más que eso, simplemente no quería correr. Estaba cansada de correr, cansada de esconderse, cansada de tener miedo. Así que salió del compartimento, dejando el cuchillo junto al cuerpo. Caminó por el establo, abrió la puerta principal y salió a la luz de la mañana. El sol acababa de asomar sobre el horizonte, bañando la hacienda en luz dorada y suave. El aire fresco tocó su rostro hinchado, y por primera vez en días, Lupita respiró profundamente, ignorando el dolor en sus costillas. Caminó directamente hacia la casa grande. Sus pies descalzos dejaban huellas rojas en el polvo. Su vestido desgarrado y ensangrentado colgaba de su cuerpo. Su cabello caía en mechones enredados. Su rostro era una máscara de moretones. Los primeros trabajadores que la vieron se detuvieron en seco, sus bocas abriéndose. Una mujer soltó el cesto que cargaba, los granos desparramándose. Un hombre se persignó, murmurando una oración. Lupita no les prestó atención. Subió los escalones de la casa grande y entró directamente por la puerta principal, dejando huellas rojas sobre los azulejos. Doña Eulalia estaba en el comedor, supervisando la preparación del desayuno. Sus hijos ya estaban sentados, esperando. El ruido de pasos hizo que todos voltearan. La aparición que entró al comedor hizo que doña Eulalia dejara escapar un grito ahogado. Sus hijos se pusieron de pie tan rápidamente que las sillas cayeron hacia atrás. Las criadas retrocedieron hacia las paredes, santiguándose. Lupita se quedó en el umbral, cubierta de sangre de pies a cabeza, su rostro irreconocible por moretones, sus ojos, uno apenas abierto, el otro fijo e intenso, barriendo la habitación. Por un momento, nadie se movió. Entonces Lupita habló. Su voz salió ronca, dañada, pero las palabras fueron claras. Don Abundio estaba muerto en el establo. Ella lo había matado. Y cuando doña Eulalia, recuperándose del shock, preguntó con voz temblorosa por qué, Lupita se lo contó. Habló sin emoción, con voz plana, como si recitara una lista. Describió cómo don Abundio la había encerrado en el establo. Cómo la había golpeado repetidamente hasta romperle huesos. Cómo la había violado mientras ella sangraba y suplicaba. Cómo la había dejado para que muriera, enterrándola bajo heno como basura. Las criadas lloraban abiertamente. Los hijos mayores parecían aturdidos. La pequeña Carmela se había escondido detrás de su madre. Pero fue doña Eulalia quien captó la atención de Lupita. La mujer mayor estaba completamente inmóvil, sus manos agarrando el respaldo de una silla tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos. Sus ojos estaban fijos en Lupita, y en esos ojos no había sorpresa. Había reconocimiento. O resignación. Como si una parte de ella hubiera estado esperando que algo así sucediera. Doña Eulalia miró a Lupita durante un largo momento. Vio el vestido desgarrado, el cuerpo golpeado, el rostro destrozado. Vio la evidencia clara de exactamente qué tipo de hombre había sido su esposo. Y quizás vio también su propia complicidad, años de mirar hacia otro lado, de no hacer preguntas, de preservar la fachada mientras sabía, en algún nivel profundo, lo que estaba sucediendo. Finalmente, doña Eulalia habló. Su voz era controlada, casi fría.
Ordenó a una criada que fuera a buscar al médico. A sus hijos les dijo que fueran al establo, que verificaran lo que la muchacha había dicho. Salieron corriendo, casi tropezando. Después se volvió hacia Lupita. Le dijo que se sentara antes de que se desmayara. Lupita no se movió. Ordenó que trajeran agua limpia y vendas. Una criada se apresuró a obedecer. Dijo que fueran a buscar al padre Anselmo. Y finalmente, que enviaran a alguien a traer al comandante de la guarnición. Los gritos de los hermanos regresando del establo confirmaron lo que Lupita había dicho. Habían encontrado a su padre muerto, su garganta cortada, yaciendo en un charco de sangre. El horror en sus voces era genuino. Pero para entonces, Lupita ya se había desplomado en una silla que alguien había empujado detrás de ella. El acto final de voluntad que la había sostenido se había agotado. Su cuerpo se rindió. Se desvaneció, cayendo hacia un lado, inconsciente antes de tocar el suelo. La siguiente hora transcurrió en caos controlado. El médico llegó y examinó a Lupita. Su informe fue devastador: costillas rotas, nariz fracturada, contusiones severas, evidencia clara de trauma violento. Trabajó para estabilizarla, vendando costillas, limpiando heridas, administrando láudano cuando recuperó la conciencia brevemente. El padre Anselmo llegó poco después, un hombre mayor de rostro bondadoso. Escuchó con expresión sombría mientras le explicaban la situación. Fue al establo, regresó pálido. Habló brevemente con Lupita, quien había despertado pero parecía estar en estado de aturdimiento, respondiendo con monosílabos. El capitán Villarreal, comandante de la guarnición local, llegó a media mañana con 4 soldados. Era un hombre de unos 50 años, con porte militar rígido de alguien que había servido en las guerras. Inspeccionó la escena personalmente, examinó el cuerpo, tomó declaraciones. Cuando habló con Lupita, quien para entonces había sido movida a una habitación de servicio donde yacía en un catre con vendajes limpios, lo hizo con profesionalismo y algo que podría haber sido compasión. Le hizo preguntas directas. Ella respondió con la misma falta de emoción, relatando los hechos como si hablara de cosas que le habían sucedido a otra persona. El capitán tomó notas detalladas, su rostro endureciéndose a medida que la historia se desarrollaba. Después habló con doña Eulalia. La conversación fue privada, pero aquellos cerca pudieron escuchar fragmentos. El capitán preguntó si había conocimiento previo de comportamiento inapropiado por parte de don Abundio. Hubo un largo silencio antes de que doña Eulalia respondiera, su voz tan baja que apenas se escuchaba. Admitió que había habido situaciones anteriores. Otras muchachas. Pero nunca algo tan extremo. El capitán también habló con trabajadores. Una vez claro que don Abundio estaba muerto, que ya no podía castigarlos, comenzaron a hablar. Años de abusos salieron a la luz. Historias de muchachas que habían desaparecido, de trabajadores golpeados, de castigos crueles. 2 mujeres mayores, llorando, admitieron que sus propias hijas habían sido víctimas años atrás, enviadas lejos después para evitar escándalos. Gumersindo llegó corriendo cuando le informaron que su hija estaba viva. Entró a la habitación y cayó de rodillas junto al catre, sollozando, agarrando su mano. Se disculpó una y otra vez, diciendo que debería haberla protegido, que había fallado. Lupita simplemente lo miró con ojos vacíos y le dijo que no había nada que él pudiera haber hecho. Para la tarde, el capitán Villarreal había completado su investigación preliminar. Reunió a todos en el salón principal, doña Eulalia y sus hijos, el médico, el padre Anselmo, varios trabajadores que habían dado testimonio. Anunció que Lupita Ávila estaba siendo arrestada formalmente por el asesinato de don Abundio Mercado. Habría un juicio. Sería transportada a la prisión en Zacatecas una vez que el médico determinara que estaba estable para el viaje. Pero también dejó claro, con tono que no invitaba a debate, que las circunstancias del caso eran extraordinarias. La evidencia de la agresión era innegable y extrema. Los testimonios sobre el comportamiento previo de don Abundio establecían un patrón. Esto no era un asesinato simple. Era algo mucho más complicado. Doña Eulalia escuchó en silencio. Cuando el capitán terminó, habló por primera vez desde que las autoridades habían llegado. Dijo que cooperaría completamente con la investigación, que todos los registros estarían disponibles, que cualquier testigo que quisiera declarar tendría su apoyo. Y agregó algo que sorprendió a todos. Dijo que contrataría un abogado para defender a Lupita.
No podía deshacer lo que su esposo había hecho, no podía devolver a la muchacha lo que le habían arrancado. Pero podía al menos asegurarse de que tuviera una defensa adecuada. El anuncio fue recibido con silencio atónito. Los hijos de doña Eulalia la miraron como si se hubiera vuelto loca. Pero ella simplemente los miró a su vez, y algo en su expresión, una dureza nueva, una determinación que no había mostrado en todos sus años de matrimonio, los hizo callar. Lupita fue transportada a Zacatecas una semana después, una vez que el médico determinó que estaba recuperada para soportar el viaje. Fue llevada en una carreta, con grilletes en las muñecas, procedimiento estándar para acusados de asesinato, aunque el capitán Villarreal ordenó que fueran aflojados para no causarle más dolor. El juicio comenzó 6 semanas después, en junio de 1883. El caso causó sensación en Zacatecas y los estados circundantes. Los periódicos lo cubrieron extensamente, divididos en opiniones. Algunos exigían la horca, argumentando que permitir que un trabajador matara a su patrón invitaría al caos social. Otros defendían a Lupita, citando las circunstancias atenuantes extremas y llamando a una revisión de las prácticas laborales en las haciendas. El juicio duró 3 semanas. La fiscalía argumentó que, aunque las acciones de don Abundio habían sido criminales y repugnantes, Lupita había tenido días para recuperarse y planear su venganza. No había estado en peligro inmediato cuando atacó. Por lo tanto, no podía ser considerado defensa propia. Era asesinato premeditado, y la ley requería castigo. La defensa, liderada por un abogado joven pero talentoso de la Ciudad de México que doña Eulalia había contratado pagando una suma considerable, argumentó algo diferente. Presentaron el concepto de trastorno mental temporal causado por trauma extremo. Trajeron al médico que testificó sobre la severidad de las heridas. Trajeron trabajadores que testificaron sobre años de abusos. Trajeron incluso a otras víctimas, mujeres que años atrás habían sido agredidas por el mismo hombre y que ahora encontraban el coraje para hablar. Doña Eulalia también testificó. Fue el momento más dramático del juicio. Con voz controlada pero emocionada, admitió que había sabido durante años que su esposo abusaba de su posición, que había mirado hacia otro lado por cobardía, por el deseo de mantener apariencias, por miedo. Lágrimas corrieron por su rostro cuando dijo que sentía que llevaba parte de la culpa por lo que le había sucedido a Lupita y a todas las otras. El jurado estaba compuesto por 12 hombres, como era la norma, todos de alguna propiedad y educación. Deliberaron durante 2 días completos antes de alcanzar un veredicto. Culpable de homicidio, pero con circunstancias atenuantes extremas. La sentencia vino una semana después. 20 años de prisión, pero con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 1/3 si demostraba buena conducta. La sala del tribunal estalló en reacciones mixtas. Algunos gritaban que era demasiado indulgente, que sentaba un precedente peligroso. Otros gritaban que 20 años era demasiado, que Lupita era la verdadera víctima. El juez tuvo que golpear su mazo repetidamente para restaurar el orden. Lupita, quien había permanecido en silencio y prácticamente sin expresión durante todo el juicio, no mostró reacción alguna al veredicto. Simplemente asintió una vez, como si ya lo hubiera esperado. Fue trasladada a un convento reformatorio en las afueras de Zacatecas, una institución administrada por monjas que albergaba a mujeres condenadas. No era la prisión dura que muchos esperaban, pero tampoco era libertad. Pasaría años encerrada, trabajando los campos del convento, rezando, esperando. Pero había algo más que emergió del juicio. Las revelaciones sobre las prácticas en la hacienda Santa Gertrudis, amplificadas por la cobertura de prensa, forzaron una conversación más amplia sobre los derechos de los trabajadores en las haciendas. El gobernador de Zacatecas, enfrentando presión pública, instituyó nuevas regulaciones sobre la servidumbre por deudas. No fueron suficientes, no llegaron tan lejos como muchos reformadores querían, pero fueron un comienzo. Doña Eulalia vendió la hacienda Santa Gertrudis 6 meses después del juicio. No pudo soportar vivir allí, no con los recuerdos, no con el conocimiento de todo lo que había sucedido. Se mudó con sus hijos a Guadalajara, donde vivió el resto de su vida en relativa reclusión, dedicando gran parte de su tiempo y dinero a obras de caridad para mujeres en situación vulnerable. Los trabajadores que habían estado atrapados por deudas fueron liberados como parte de la venta. Gumersindo y sus hijos recibieron una pequeña suma de dinero, una compensación que doña Eulalia insistió en incluir. No era mucho, pero era suficiente para comenzar de nuevo.
Gumersindo visitó a Lupita en el convento reformatorio tan frecuentemente como le fue permitido. Al principio, ella apenas le hablaba, su mente todavía atrapada en algún lugar lejano. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a volver. Las monjas eran bondadosas, más enfocadas en rehabilitación que en castigo. Le enseñaron a leer y escribir mejor. Le enseñaron oficios, costura, bordado, elaboración de velas. Lupita cumplió 7 años antes de ser elegible para libertad condicional. Para entonces tenía 22 años, todavía joven pero de alguna manera pareciendo mucho mayor. Las monjas la recomendaron para liberación, citando su comportamiento ejemplar, su trabajo duro, su participación en la vida religiosa del convento. La solicitud fue aprobada en 1890. Cuando salió, su padre estaba esperando con un carruaje alquilado. La abrazó con lágrimas, pero ella simplemente se quedó rígida, sin devolverle el abrazo. Algo fundamental en ella se había roto aquella tarde en el establo, y aunque había aprendido a funcionar, a existir, nunca había sido verdaderamente reparado. No regresó a la región de Zacatecas. No podía soportar estar cerca de esos lugares, de esos recuerdos. Viajó a la Ciudad de México, donde desapareció en la gran masa de personas que poblaban la capital en crecimiento. Encontró trabajo en una fábrica textil, un lugar donde nadie hacía preguntas sobre el pasado, donde podía ser anónima. Los registros históricos sobre Lupita Ávila después de 1890 son escasos y poco confiables. Algunos sugieren que se casó eventualmente con un trabajador ferroviario, que tuvieron hijos, que vivió una vida tranquila. Otros dicen que nunca se casó, que vivió sola, que dedicó su vida al trabajo y a la soledad. Hay una historia intrigante que apareció en periódicos de la Ciudad de México en los años 1920 sobre una benefactora anónima que donaba grandes sumas a refugios para mujeres que habían sufrido violencia. La descripción física, una mujer de mediana edad con cicatrices visibles en el rostro, que hablaba poco pero escuchaba mucho, coincidía con lo que Lupita habría sido a esa edad. Pero nunca fue confirmado. Lo que sí se sabe es que murió en 1935, a la edad de 67 años. Fue encontrada en un pequeño apartamento en un barrio trabajador, aparentemente de causas naturales. No tenía familia inmediata, su padre y hermanos habían muerto años antes. Fue enterrada en una tumba sin nombre en un cementerio público. Su historia, sin embargo, no fue enterrada con ella. El caso de Lupita Ávila se convirtió en un punto de referencia en las discusiones legales sobre defensa propia, trauma psicológico y justicia. Estudiantes de derecho lo estudiaban décadas después. Reformadores sociales lo citaban en sus argumentos para mejores protecciones para los trabajadores. En cuanto a la hacienda Santa Gertrudis, cambió de manos varias veces en los años posteriores al escándalo. Ningún propietario logró quedarse por mucho tiempo. Los trabajadores se negaban a quedarse, citando una sensación de malestar, de que algo malo persistía en esas tierras. Algunos reportaban escuchar gritos viniendo del establo durante las noches, gritos masculinos de dolor y terror. Otros juraban ver una figura femenina pequeña cerca del edificio al amanecer, siempre en el mismo lugar, siempre observando hacia la casa grande con ojos que nunca parpadeaban. El establo mismo desarrolló una reputación. Los animales se comportaban de manera extraña dentro de él, rehusándose a entrar a ciertos compartimentos, particularmente al que había pertenecido al garañón favorito de don Abundio. Ese compartimento parecía siempre más frío que el resto, incluso en los días más calurosos del verano. Hubo intentos de limpiar el lugar, de blanquear las manchas de sangre que se habían filtrado profundamente en la madera del piso. Pero sin importar cuántas veces lo limpiaran, sin importar cuántos productos usaran, manchas oscuras reaparecían en el mismo lugar. Eventualmente, los propietarios simplemente cubrieron el área con paja gruesa y trataron de no pensar en lo que yacía debajo. Para 1902, la hacienda Santa Gertrudis fue abandonada completamente. El último propietario, un hombre de negocios de Aguascalientes que había comprado la propiedad a precio reducido con planes de modernizarla, se rindió después de solo 6 meses. Citó pérdidas financieras, trabajadores que se negaban a quedarse, cosechas que fallaban, ganado que enfermaba sin razón aparente. Pero aquellos que lo conocían decían que había otra razón. Que había pasado una noche en la casa grande solo, y que lo que fuera que experimentó esa noche lo dejó pálido y tembloroso, rehusándose a hablar de ello. Abandonó la propiedad al día siguiente y nunca regresó. La hacienda comenzó a deteriorarse rápidamente. Los techos se derrumbaron bajo el peso de las lluvias estacionales. Las paredes de adobe,
sin mantenimiento, comenzaron a erosionarse. Las plantas invasoras se apoderaron de los patios que alguna vez fueron cuidadosamente mantenidos. El establo, más sólidamente construido, resistió mejor por un tiempo, pero eventualmente también comenzó a colapsar. Para los años 1920, solo quedaban ruinas. Montones de adobe derretido donde alguna vez estuvieron edificios orgullosos. Vigas de madera podridas sobresaliendo de los escombros. El esqueleto parcial del establo, sus paredes aún de pie parcialmente pero su techo completamente desaparecido. Los locales de la región evitaban el lugar. Surgieron historias, como siempre sucede con lugares marcados por tragedia. Se decía que si pasabas cerca de las ruinas al amanecer, podrías escuchar el sonido de caballos relinchando en pánico. Que si mirabas hacia donde alguna vez estuvo el establo, podrías ver una luz tenue moviéndose, como una linterna llevada por manos invisibles. Algunos juraban haber visto dos figuras en las ruinas, una figura masculina, grande y sustancial, tambaleándose entre los escombros con las manos en la garganta. Y una figura femenina más pequeña, siempre siguiendo, siempre observando, nunca acercándose del todo pero nunca alejándose tampoco. Los años pasaron. La Revolución Mexicana llegó y se fue, transformando el país, redistribuyendo tierras, destruyendo el viejo orden que había permitido que hombres como Don Abundio existieran sin control. Las haciendas por todo México fueron divididas, sus tierras dadas a los campesinos que las habían trabajado durante generaciones. Las ruinas de la hacienda Santa Gertrudis permanecieron intocadas incluso durante la Revolución. No había nadie para reclamar esas tierras, nadie que quisiera construir allí. Se convirtieron en un lugar olvidado, conocido solo por algunos ancianos de la región que aún recordaban las historias. Para mediados del siglo XX, incluso las ruinas habían desaparecido casi por completo, erosionadas por décadas de viento y lluvia, enterradas bajo el polvo del desierto que constantemente reclamaba todo lo que los humanos construían y después abandonaban. Solo montículos irregulares en el paisaje sugerían que alguna vez había habido estructuras allí. Pero la historia permaneció. Transmitida de abuelos a nietos, de historiadores locales a estudiantes curiosos, de investigadores académicos a aquellos interesados en las injusticias del pasado y cómo dieron forma al presente. El caso de Lupita Ávila se convirtió en símbolo. Para algunos, era una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder no se controla, cuando estructuras sociales permiten que algunos abusen de otros sin consecuencias. Para otros, era una historia sobre la resistencia del espíritu humano, sobre cómo incluso aquellos sin poder pueden encontrar formas de reclamar agencia sobre sus propias vidas. Las tierras donde alguna vez estuvo la hacienda Santa Gertrudis permanecen en gran parte vacías hasta el día de hoy. Algunas partes han sido absorbidas por ranchos circundantes, usadas para pastoreo de cabras o cultivo esporádico. Pero el área central, donde estuvieron los edificios principales, donde sucedieron los eventos de marzo de 1883, permanece sin tocar. Los lugareños todavía evitan pasar por ahí después del anochecer. Todavía cuentan historias sobre luces extrañas y sonidos inexplicables. Padres advierten a sus hijos que no jueguen entre las ruinas, aunque ahora hay tan poco visible que sería difícil identificarlas como ruinas en absoluto. Ocasionalmente, investigadores visitarán el sitio, tratando de localizar exactamente dónde estaban los edificios, buscando artefactos. Encuentran poco, fragmentos de cerámica, piezas de metal oxidado, ocasionalmente los restos de una fundación de piedra. Pero aquellos que pasan tiempo en el sitio, especialmente al amanecer cuando la luz es del mismo tono,